Hola a todos, bienvenidos, soy Rebeca y el día de hoy voy a compartir una receta de un cheesecake de avena delicioso, maravilloso, que lo puedes compartir con toda la familia. Les va a encantar. Así que sin más que decir, empecemos. Es muy fácil poder hacer tu harina de avena. Yo lo que hice fue comprarla en- y la pesé primero, la licué y después de licuarla la estoy pesando de nuevo para llegar a la medida de la receta, que son 244 gramos. Así que aquí lo que estoy haciendo es pesándola. No es necesario que consigas harina de avena integral. En este caso yo compré las hojuelas, las pesé, las licué y de ahí de nuevo las estoy pesando para llegar a la medida. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra base de nuestro cheesecake va a ser 244 gramos de harina de avena sin gluten, media taza de leche vegetal, puede ser de almendras, puede ser de coco, de avena, de cualquier leche de tu preferencia. Vamos a necesitar 80 gramos de aceite de coco en estado sólido, 50 gramos de endulzante monk fruit o erythritol, el endulzante también que tú tengas a la mano. Entonces, vamos a empezar con nuestra preparación. En un recipiente vamos a coger nuestra harina de avena, la vaciamos y vamos a coger la leche. Añadimos toda la leche. Van a ver que es un proceso bastante sencillo de hacer y vamos a empezar a mover. Esto es para que nuestra avena vaya mojándose un poco, ya que vamos a agregar lo que es el azúcar y se pueda mezclar bien. Ahora, si tú deseas, puedes hacerlo en la licuadora. Yo prefiero unirlo a mano. En realidad, si tienes procesador, lo puedes hacer en el procesador, pero también se puede hacer de manera manual. Bien, entonces una vez que está así, lo que vamos a hacer es añadir el coco, el aceite de coco en estado sólido, ¿no? Añadimos. Ya casi vamos a integrar con nuestra espátula. Una vez que ya tú ves que ya está integrado, es decir, el aceite está por todos lados, por todas las partes de tu harina de avena, vamos a hacerlo con las manos. Esto es algo que necesariamente para nuestra masa requiere. Entonces, unimos así y hacemos que toda nuestra harina se vaya juntando con el resto de harina de avena. Yo uno con una mano y el resto lo voy integrando. Entonces aprieto. Este es el procedimiento que hay que hacer para formar nuestra masa. De coco que quedan, eso búscalos integrar bien para que pueda unirse toda por completo, ¿no? Por eso es importante amasar con esta parte del puño, aplastar y doblar. Aplastas y doblas, aplastas y doblas, aplastas un poco y doblas. Entonces aquí yo ya tengo mi molde y vamos a cubrir toda la parte de abajo de nuestro molde para poder hacer nuestra corteza. Este molde es número 22 centímetros. Entonces con nuestra palma de la mano aplastamos
La dividimos en 3. Cojo el otro lado y aplastamos. Entonces procuramos que sea lo más uniforme posible, es decir, que todo esté bien cubierto con una capa que no sea muy delgada, ¿no? Una capa que sea más o menos gruesita. Escojo mi otra parte de masa y aplasto. No lo hago con las yemas porque es un molde más grande, entonces me demoraría mucho si es que empiezo a aplastar con las yemas. Entonces prefiero aplastar con toda mi palma, cosa que lo extiendo más rápido. Procura llenar todos los bordes, que no te quede partes vacías y que todo quede nivelado, ¿no? Si ves que una parte tiene más alta que la otra, le extiendo para que todo se ponga nivelado y uniforme. Es de calentar el horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit por un promedio de 7 a 10 minutos. Y vamos a hornear nuestra corteza en un aproximado de 10 minutos. O puede ser menos si tu horno es eléctrico y si le pones calor arriba o calor abajo. Es muy dependiendo de tu horno. Ahora, si deseas ver cómo te das cuenta, es porque va a estar dorado en la parte de los bordes. Una vez que ya está dorado en la parte de los bordes, agarras una brocheta, un palillo, cualquier cosa un cuchillo delgado, cualquier cosa que tengas a la mano. Ya está listo, como me di cuenta, por los bordes que están dorados. Ahora vamos a pasar a lo que es la preparación del relleno. Los ingredientes son 240 gramos de queso crema sin gluten, 100 gramos de miel de maple o agave, 3 huevos a temperatura ambiente, un cuarto de taza de yogur griego y el jugo de un limón. Pues vamos a pasar a la preparación. Entonces, en mi recipiente voy a coger los 3 huevos, los voy a añadir y voy a coger el queso crema. Vamos a empezar a batir a velocidad media. Es muy importante que nuestros ingredientes estén a temperatura ambiente. Entonces aquí le voy a echar lo que es el yogur. Y todos los ingredientes. Y ya está lista nuestro relleno de nuestra cheesecake. Vamos entonces a traer nuestra corteza. Entonces aquí vaciamos toda nuestra mezcla. Por completo. Ahí está. Nuestra corteza ya ha sido refrigerada y acá vamos a pasar a ponerlo en el horno a 160 grados por un aproximado de 20 a 25 minutos dependiendo de tu horno. Como te das cuenta es porque los bordes van a estar dorados. Así que vamos a pasar al horno. Para nuestra mermelada de arándanos vamos a necesitar 350 gramos de arándanos que estén congelados. 60 gramos de endulzante. En mi olla pequeña voy a pasar a echar los arándanos congelados. Vamos a pasar a mover. Movemos constantemente. Aquí ya pasaron los 5 minutos y ya está en punto ebullición. Entonces lo que tenemos que hacer ahora sí es fijarnos muy bien y mover constantemente hasta que logre caramelizar.
Entonces aquí ya está nuestro molde hecho y lo que vamos a hacer es pasar a desmoldar. Le pasé alrededor un cuchillo. Esta corteza es increíble. Ahora lo voy a levantar y lo voy a pasar al plato con mucha facilidad, no se desmorona, y ahora lo voy a decorar. Vamos a pasar a hacer la chantilly. Lo que voy a hacer es sacar la clara y reservar la yema. Vamos a utilizar solo la clara. Bien, es una clara de huevo y vamos a batirla a punto nieve. Entonces voy a agregar las 4 cucharadas de queso crema. Primero vamos con una. Después la otra. Y vamos con la tercera. Y la cuarta cuchara. Y ahora vamos a pasar a hacer una pequeña decoración con la chantilly que hicimos. No olviden suscribirse, compartir la receta, realizar algún comentario que gustosa estaré respondiendo. Gracias por ver.